Bendiciones tengan todos, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos dice en Mateo 24, verso 35, que el cielo y la tierra pasará, pero las palabras del Maestro no van a pasar. ¿De qué o a qué se refiere Dios a través de su palabra cuando nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán? Dios le entregó al hombre cuando le llamó, cuando le separó, cuando le dio la oportunidad de trabajar en su obra. Dios le entregó el libro de la ley. En el libro de la ley que Dios le entregó al hombre, hay un orden que el hombre tiene que seguir y hay un mandamiento conforme a la declaración del verbo desde el principio, que a diario se está cumpliendo en el mundo y en la vida del hombre. En el libro de la ley están las palabras que Dios declaró desde el principio. Estas palabras que Dios declaró desde el principio a diario se cumplen en el mundo, en el hombre y en todo lo que se mueve en la tierra. Dios dice en su palabra que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Dios es espíritu. Siendo Dios espíritu, habiendo Dios declarado la palabra desde el principio, habiendo formado y creado Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, el hombre camina por la palabra. El hombre se mueve por la palabra. El hombre obedece por la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca, dice el Señor. He estado trayendo, como todos saben, la palabra del Señor. He estado hablando en cuanto a estos últimos tiempos. He estado hablando en cuanto al falso maestro y en cuanto al falso profeta. He estado hablando de la apostasía. Cuando Dios le dice al hombre en Mateo 24, verso 35, lo voy a volver a repetir. Cuando Dios le dice al hombre en Mateo 24, verso 35, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dios le dice, Dios le afirma al hombre que todo lo que está escrito, el hombre lo va a ver. La venida del Hijo del Hombre está cerca. Cuando el hombre viese la abominación desoladora en la casa del Señor, ahí era que la venida del Señor iba a estar cerca. De la higuera aprended, dice el Señor, cuando ya su rama está tierna. El mundo revela y muestra que la venida del Señor está cerca. El mundo, el universo, las naciones le revelan y le muestran al hombre que la venida de Dios está cerca. No vendrá sin que antes venga la apostasía.
Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad para estos tiempos apóstatas. La casa del Señor y el altar del Señor tienen un molde. Dios nos dice a través de su palabra que nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Dios siendo espíritu, Dios siendo puro, Dios siendo santo, Dios le pide al hombre que se santifique para que éste pueda tener un acercamiento con él. Dios nos dice que Satanás con facilidad, cuando el hombre le abre una puerta, se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Satanás es espíritu y él no se ve. El enemigo de las almas ataca al hombre enviándole dardos a su mente. Dios le dice al hombre: tráeme todo pensamiento a mí, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Inmediatamente el hombre obedece al mandato de un pensamiento y se aleja de las palabras del libro de la ley. Satanás le va a engañar y le va a poner a caminar conforme a su esencia. Ya Dios le entregó al hombre desde el principio el orden del libro de la ley, el orden que el hombre tiene que seguir según el ministerio que Dios le entrega. Dios es Dios de orden desde el principio. Lo primero que Dios hizo en el principio fue ordenar la tierra. Dios ordena todo lo que está en desorden. Dios lo lava, Dios lo limpia, Dios lo purifica y lo separa para Él. Nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El mundo revela que la venida del Señor está cerca. Las naciones le muestran al hombre que la venida del Señor está cerca. Dios nos dice en el verso 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. Dios dice a través de su palabra que nadie te engañe. Segunda de Tesalonicenses 2 nos dice que nadie te engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando el ser humano se aleja del Señor, cuando el ser humano hace una separación de su corazón con el corazón del Maestro, se cumplen las palabras que Dios le dijo a Adán y a Eva. Cuando estos tocaron el fruto que Dios le dijo no tocasen, la tierra se vuelve maldita. Satanás, para estos últimos tiempos que estamos viviendo tiempos en los cuales la iglesia se tiene que preparar. Estamos viviendo últimos tiempos. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Si la iglesia no se prepara en este tiempo que Dios le ha dado al hombre, Dios, cuando arrebate a su casa, a su iglesia, lo voy a volver a repetir, cuando Dios arrebate la iglesia,
el hombre se